Una de las cosas que más llamó la atención ayer de las palabras de Nasser Al-Khelaifi, que estuvo hablando en Radio Montecarlo y que la verdad habló bastante más de lo que yo pensé que podría llegar a dejar caer precisamente en una situación como esta, para que veáis que prácticamente todo ha cambiado y mucho. Bueno, pues resulta que Nasser Al-Khelaifi comentaba que efectivamente hay un acuerdo con Kylian Mbappé al respecto de, bueno, pues su futuro, que en un principio no se quería pronunciar, que tiene muchos partidos importantes por delante, pero que está todo acordado y cerrado y sobre todo que es un pacto de caballeros. Dijo, no voy a desvelar las cifras, pero hay un pacto. Es decir, no solo él le coloca palabras textuales como el mejor jugador del mundo y el centro del proyecto del Paris Saint-Germain, sino que además deja en el aire que el jugador vaya a continuar, con lo cual reconoce prácticamente de una tirada y en una sola frase que efectivamente el jugador no tiene su futuro garantizado en el Paris Saint-Germain, ergo su futuro podría estar en el Real Madrid y una salida podría ser más que probable precisamente del equipo parisino. No ahora, pero sí probablemente en verano. Pero eso quiere decir que muy probablemente algo haya ya en diferentes ángulos, en diferentes lados, es decir, tanto en el Real Madrid como en el Paris Saint-Germain como en el lado de Kylian Mbappé. Entonces, lo que nos tenemos que quedar es esencialmente que si el presidente del Paris Saint-Germain reconoce el mismo que hay un acuerdo, pues blanco y en botella. Seguramente es un acuerdo de protección mutua en el que Mbappé le ha dicho, mira, yo renuncio a la prima de fichaje, que luego, por cierto, Paco Bullo ha desvelado esa cantidad, que es una cantidad que ya hemos venido manejando en estos días. Yo no, renuncio a esa prima de fichaje que realmente me pertenece, pero por el contrario, tú no me lías en estos últimos 6 meses pues alguna aventurita con los fans del Paris Saint-Germain, etc. Yo creo que va por ahí el acuerdo efectivamente de protección mutua. Así que, bueno, el caso es que está confirmado y el caso es que aquí hay chicha, aquí hay miga y efectivamente están hablando del tema. Luego, por cierto, quería traer y desvelar por aquí un poco más acerca de Santi Auna, que hasta ahora ha sido el único periodista que se ha pronunciado en la dirección de que Mbappé ha dicho sí al Real Madrid y jugará en el equipo blanco. Sabéis, los que seguís un poco el tema de Twitter, que efectivamente hay diversas voces, diversos medios que andan diciendo que Santi Auna, mejor dicho, nadie le conoce, nadie le ha visto la cara y nadie ha escuchado jamás su voz. Sin embargo, estos 4 tweets rescatados dan buena muestra de que efectivamente el tipo tiene mucho que agradecer, no el tipo, sino que los demás tienen mucho que agradecer, puesto que parece que está bastante bien informado. Entonces, en ese sentido, yo personalmente creo que, no es que haya que poner toda la fe del mundo, toda la confianza del mundo en Santi Auna, porque como periodista puede equivocarse también, esto creo que es bastante cierto y lógico, pero ahí está de alguna manera su background y lo que le respalda. También, desde luego, tengo que decir que acertó el tema de Benzema, se pronunció al respecto y ahí está. Y por cierto, Anderson Rubio también lo ha destacado como una de las voces más autorizadas del mercado, en el sentido de que conoce y sabe cositas y que pocas veces se equivoca. Entonces, pues en este sentido es una voz más. Por ejemplo, ayer Marco Barzaghi, de Italia también comentaba que ya habría firmado, pero no tuvo tanta repercusión. Sin embargo, lo de Santi Auna tuvo muchísima repercusión y esto lógicamente no creo que sea por casualidad, sino porque dentro del mundillo se le conoce lo suficientemente bien como para afirmar que efectivamente algo ha podido haber y algo seguramente se está cociendo. Así que yo personalmente ayer me preguntaron en un space que estuve invitado que efectivamente sí pensaba que vendría en el papel. Yo pienso, personalmente creo que sí, no por la información, sino por la deducción que puede uno hacer de los acontecimientos. Y pues ahora ya es cuestión de esperar y al fin y al cabo quedan muy pocos días. Una de las cosas más excitantes de esta Supercopa no es ni siquiera la talla de los rivales, ni siquiera que pueda ser el primer título de la temporada, ni siquiera el gran embolso económico que podríamos obtener de este torneo. Es ni más ni menos que el hype, el excitement ahora mismo que hay con la posibilidad de que Arda Güler tenga minutos en esta Supercopa, porque sería ya sí su primera prueba de fuego contra rivales de bastante mayor entidad que la Arandina y encima con un torneo, con una primera copa, con un primer título en juego. Y aquí ya estamos disparando con fuego real y lógicamente Arda Güler es precisamente el escenario en el que se quiere ver envuelto con tal de demostrar al mundo toda la calidad que atesora, que en mi opinión es mucha. Entonces, en este sentido, Arda Güler, vamos a ver si
efectivamente tira con la posibilidad de que Ancelotti le regale minutos, que lógicamente no va a ser de titular, pero sí que hay en el ambiente una sensación de que el turco puede hacer su magnífico debut, ya sí en esta Supercopa y desde luego en un contexto increíble. Entonces, seguramente toda Turquía, más de media Turquía seguro que está viendo el partido, seguro que va a ver los dos partidos del Real Madrid. Yo doy casi por hecha la clasificación frente al Atlético de Madrid y la disputa de la final frente al rival entre Barcelona y Osasuna. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero desde luego creo que es en este tipo de partidos donde Ancelotti tiene que probar a los mejores, donde Ancelotti tiene que probar su arsenal, donde Ancelotti tiene que probar a jugadores como Arda Güler que están llamados a ser grandes estrellas y figuras del Real Madrid. No obstante, de todos los rumores que aún dicen que el jugador debería buscar minutos fuera del Real Madrid porque no va a tenerlos en el equipo blanco, teniendo en cuenta que es por ahí el tercero de a bordo, ni siquiera el segundo, tras Rodrigo, tras Brahim, a pesar de que puede desenvolverse en diferentes posiciones. Pero bueno, parece que la pinta es de que puede debutar y de que puede tener minutos, así que es una buenísima noticia. Y sí, efectivamente, comienza el año 2024 y comienza la caja registradora del Real Madrid y de Florentino a funcionar. Hasta 8 millones de euros nos podemos traer precisamente para España desde Arabia con esta Supercopa. Son 6 millones por participar, uno más por pasar a la final y uno más por ganarla, que por cierto está bastante bien. Luego cuidado, porque en este sentido tengo que comentar que ayer se anunció que tanto Real Madrid, Atlético de Madrid como Barcelona han puesto pasta para que el Osasuna efectivamente pueda participar con todas las garantías. Me parece que ha sido una cesión de 200.000 euros la que han hecho cada uno de los equipos. Bueno, yo no digo nada, esto creo que queda a la libre interpretación de cada uno, pero no hay que ser un erudito para darse cuenta de que, como digo, excepto 3 clubes en España, el resto está, bueno, mejor dicho, 2 clubes en España, el resto está en completa bancarrota. Una situación financiera de quiebra prácticamente generalizada que lógicamente ha terminado y va a terminar aniquilando al fútbol, que cada día tiene menos calidad. Pero bueno, en cualquier caso, más allá de eso, lo cierto es que empiezan los premios. Lógicamente, a medida que avancemos en la Copa, no son grandes premios, ¿vale? El Real Madrid, lógicamente, lo que le da dinero es los derechos de televisión, el marketing, el merchandising y el ticketing, por ejemplo, los eventos del Bernabéu. No es desde luego los títulos, en los que además tienes que desembolsar una parte de lo que ganas en primas a los jugadores, con lo cual realmente no tiene sentido, ¿vale? O sea, para nosotros ya disputar los títulos, bueno, pues es básicamente por mantenernos ahí como equipo de fútbol, si no, desde luego habría otras formas de negocio bastante más rentables. Yo creo que deberíamos incluso considerar convertirnos en alguna especie de Harlem Globetrotters, porque más allá de eso, la verdad es que los títulos cada día tienen menos importancia. Pero en cualquier caso, 8 milloncitos para empezar el año, pues oye, a nadie le amarga un dulce, evidentemente al Real Madrid, como cualquier otro equipo, 8 millones le pueden venir muy bien. Ya luego empezará la Champions, que eso sí que es lo gordo. Pedrerol tenía que hablar también, y más en un contexto de Mbappé, donde básicamente van a rellenar programa precisamente al calor de una de las figuras más mediáticas de los últimos 5 años. Efectivamente, Pedrerol volvía a tocar el tema, lo hacía con su propia información y además dejando claro que el Real Madrid se hipotecó en 2022 y no está dispuesto a hacerlo de nuevo. Es decir, redunda una vez más en la información que dio en su momento, hace más o menos una semana ahora, y sigue insistiendo en que el Real Madrid no se va a volver loco por Mbappé, que ni la prima de fichaje va a ser una locura y que el sueldo tampoco lo va a ser, y que por supuesto el madridismo no entendería que Mbappé cobrara más, por ejemplo, que Bellingham, que es ahora mismo el gran ídolo de la afición madridista, lo cual hasta cierto punto para mí tiene su sentido, pero no sé si más porque es verdad o porque realmente es lo que a mí me gustaría. Es decir, yo creo que coincidiré con muchos de vosotros, luego me lo dejáis en los comentarios, en que efectivamente el jugador puede ser magnífico, pero claro, que cobre más que el doble más que Bellingham, a mucha gente le puede parecer un auténtico insulto. Es decir, tú me puedes decir Mbappé va a venir cobrando 15 millones y Bellingham está cobrando 10 y te digo, bueno, vale, tiene su sentido, pero que Mbappé venga cobrando 22 o 23 o 26 millones, como se está diciendo, que es más del doble de lo que cobra Bellingham, yo sinceramente creo que mucha gente no lo entendería. El problema es si tampoco Bellingham o gente del vestuario lo entendiera, porque al final este tipo de cosas traspasa lógicamente el vestuario, ¿vale? Y al final lo que ocurre precisamente con esto es eso, ¿vale? Lo que ocurre es que puede generar tensión, puede generar desequilibrios, puede generar rencillas, puede generar todo este tipo de cosas que a la larga pueden explotar. Entonces, bueno, pues en ese sentido vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si efectivamente
el jugador termina viniendo y a partir de ahí averiguaremos el sueldo, ¿vale? Averiguaremos el sueldo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Obviamente otra de las cosas de las que se va a hablar durante el día de hoy es qué 11 presentará Carlo Ancelotti. Bueno, Carlo Ancelotti es un entrenador que sabe perfectamente cómo manejar este tipo de partidos y este tipo de eliminatorias, pero desde luego lo que tiene el Real Madrid ya recuperando a Vinicius, que vamos a ver si está al 100% de su capacidad o quizá opera a un porcentaje un poco por debajo. Más luego, por supuesto, también Camavinga, que ya parece completamente recuperado y un auténtico gamo, pues lógicamente el 11 que puede presentar el Real Madrid es desde luego para mí uno de garantías. Para empezar, en la puerta creo que estará Lunin, si no me equivoco, ¿vale? Luego seguramente y muy probablemente Carvajal, Rüdiger, Nacho estarán por ahí, más luego si no está disponible Ferland Mendy, pues vamos a ver cómo está la situación, ¿no? Porque ahora mismo por la línea defensiva es por donde más puedes tener alteraciones o dudas, porque Tchouaméni puede estar también por ahí, dejar a Nacho como izquierdo, no lo sé, depende un poco de cómo lo vea, de cómo vea la situación Carlo Ancelotti. Luego el centro del campo es donde vendrá un poco la crema, es decir, seguramente para mí, creo que si por ejemplo Tchouaméni pasara de nuevo al papel de central, Toni Kroos estaría por ahí, casi de fijo y seguro, y luego pues obviamente Jude Bellingham y seguramente Valverde, ¿vale? Este sería un poco el centro del campo, ya digo, dependiendo la variable de Tchouaméni, que todavía no sabemos por dónde va a ir la cosa, ¿vale? Pero por ahí creo que podría andar, no creo que Modric, por ejemplo, pueda ser titular. Y luego ya en la delantera, pues como digo, Vinicius, Rodrigo y muy probablemente, bueno, y Bellingham también va a jugar, lógicamente, pero seguramente... Bueno, me he metido yo con Bellingham en el centro del campo, no, Bellingham estaría como delantero y entonces en el centro del campo estarían Toni Kroos, probablemente Fede Valverde y Camavinga. Sí, se me estaba olvidando uno que era Camavinga. Camavinga, Fede Valverde y Toni Kroos serían en el centro del campo, Bellingham, Vinicius y Rodrigo el ataque. Así que bueno, yo creo que es un 11 lo suficientemente bueno como para pasar por encima del Atlético de Madrid. Y Paco Bullo, que al final a lo largo del tiempo ha demostrado que algo tiene que tener de relación bien con el Khelaifi, bien con el PSG, comentó ayer y desveló y le puso un número. El número que al Khelaifi no le quiso poner al acuerdo con Mbappé se lo puso Paco Bullo y habló efectivamente de 80 millones, que por cierto es la cantidad que ha venido pues saliendo a relucir durante todos estos días. Ese acuerdo que de alguna manera es o representa la prima de fichaje de Kylian Mbappé, que habría rechazado con tal de que al Khelaifi no le monte ningún numerito ni con los ultras ni con todo este tipo de cosas que saben hacer ellos muy bien. Entonces ese es el acuerdo de caballeros que mencionó al Khelaifi y ese es el acuerdo o la cifra del acuerdo que al Khelaifi, o mejor dicho Paco Bullo, le puso ayer en el chiringuito. Pero es que además Paco Bullo habló de que el jugador tiene un acuerdo moral con el Real Madrid desde hace mucho tiempo. ¿A qué se refiere con acuerdo moral? Pues un acuerdo de palabra. Un acuerdo de palabra. Entiendo, porque si me hablas de un acuerdo moral en el sentido de que él siente que se lo debe al Real Madrid pero no ha hablado con nadie, es una tontería. O sea, no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. O sea, yo entiendo que si tiene un acuerdo moral es porque moralmente se siente en deuda con el Real Madrid, en el sentido de que tiene contacto con alguien del Real Madrid, entiendo que Florentino, José Ángel o quien sea, y como que se lo debe, y él sabe que se lo debe. Entonces por eso he hecho el acuerdo con el Khelaifi para solucionar el asunto lo más rápido y de la mejor manera posible y automáticamente firmar por el Real Madrid, que es lo que todo el mundo está esperando y además deseando también. Entonces bueno, pues Paco Bullo, que como digo, a lo largo del tiempo en determinadas perlas que he ido soltando, sí que se ha demostrado que efectivamente tiene algo de conocimiento del Paris Saint-Germain a nivel interno. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente la vuelve a clavar y Mbappé termina viniendo al Real Madrid, que es algo que, por cierto, seguramente conoceremos en verano.